El Perú ha atravesado muchas situaciones complicadas en las que ha sabido salir. Una de ellas es el tema a tratar el día de hoy, en este video: el terrorismo. Concretamente hablaremos de los atentados que se dieron en el país dentro del punto de vista de ciudadanos. Sendero Luminoso y MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, dos movimientos con diferentes maneras de actuar dentro del Perú, con repercusión en muchos departamentos y distintos líderes. El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru era un grupo guerrillero en sus inicios, liderado por Víctor Polay, tomando partido por las revoluciones que se estaban dando en distintos países. Posteriormente al fracaso del expresidente Alan García, este mismo tuvo un cambio, volviéndose un grupo radicalista y violento. Lo que planteaba el movimiento de Sendero Luminoso fue: todos somos iguales sin distinción de clases, comenzando por las provincias que no eran atendidas, liderado por Abimael Guzmán y moviendo personas a su pensamiento, llevándose de sus pueblos o asesinando a aquellos que no querían formar parte de él y oponían resistencia. Los atentados por parte de Sendero Luminoso comenzaron en el año 1980, mientras que por el MRTA comenzaron en el año 1982. La diferencia principal entre ambas ideologías fue la manera de llegar al poder. El MRTA buscó una manera pacífica, esperando 2 años a una respuesta. Posteriormente, al no recibir ninguna confirmación, se levantaron en armas contra el gobierno y el pueblo, siendo distinguidos por su uniforme. En cambio, Sendero Luminoso buscó llegar a la fuerza imponiendo sus ideales sobre los demás. Como una de las causas dentro del tema que hemos elegido, es muy importante recalcar que Sendero Luminoso era un movimiento que consideraba como parte de su ideología al pensamiento socialista y que tenía en cuenta que la violencia para ellos era el método más idóneo o adecuado para poder acceder al poder. La idea del uso de los atentados entendemos que fue para demostrar lo antes mencionado, el poder debilitar o deconstruir al Estado, y de esta forma surja una nueva forma de gobierno, una forma de organización que realmente permita a aquellos que no eran escuchados que lo sean y puedan ser ayudados, se presenten acciones que realmente sean efectivas y puedan cumplir con la solución de las problemáticas que se presentaban dentro de ese contexto, que era la desigualdad tan grande de forma social y económica entre terratenientes, entre personas de clase alta y media y los que eran la parte de la población campesina, o simplemente las provincianos que en la parte del interior del país. Como una de las consecuencias de esos atentados claramente está la gran pérdida humana de menores, tanto como de adultos y de personas mayores de la tercera edad. Otra de las consecuencias es la llegada del narcotráfico al país. Hay que recordar que se logró contactar al narcotráfico para poder obtener un beneficio mutuo entre el movimiento Sendero Luminoso y ellos, para que los narcotraficantes tengan acceso a rutas y puedan seguir transportando la droga, y el movimiento Sendero Luminoso obtenga el dinero o el capital suficiente para continuar con sus actividades empeñadas en generar un gran cambio de manera muy violenta. Buenas noches, mi nombre es Sebastián. Buenas noches, mi nombre es Celia, tengo 60 años. Bueno, el día de hoy te haré 3 preguntas sobre el tema del terrorismo en el Perú. Ok. La primera pregunta es: ¿cuáles fueron las cabecillas de los grupos terroristas? Bueno, son 2 grupos terroristas. Fueron Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Sus cabecillas, el presidente Gonzalo, más conocido como su nombre verdadero, es Abimael Guzmán Reynoso, y Polay Campos, que aún cumple condena. La segunda pregunta es: ¿qué atentados se acuerdan ustedes de la época terrorista? Bueno, los más resaltantes, los que nos marcaron, creo que a muchos peruanos, pues el de Tarata en Miraflores, Uchurajay en Ayacucho y muchos otros, voladura de torres que nos dejaban sin luz cada día, y el temor que sentíamos cada día las personas que vivíamos en esa época, ¿no? Ya. Una última pregunta es: ¿qué consecuencias trajo esta problemática en la sociedad peruana? Bueno, las consecuencias: había miseria, pobreza, escasez, los precios caros, el temor de la gente,
Muchos de nuestros compatriotas optaron por emigrar a otros países, buscando la tranquilidad y la paz para sus familias, ¿no? Y uno pues no podía andar tranquilo por las calles porque pensaba que en cualquier momento iba a volar un coche bomba, o no podías entrar a un banco, a un cine sin pensar que podría morir en eso, ¿no? Cualquier atentado, nadie estaba libre de eso, ¿no? Todos teníamos miedos. Muchas gracias por la De nada. Buenas noches, mi nombre es Luciana Tapetera, me encuentro con María Juliana Otero García, soy limeña, nací el 7 de octubre de 1980. Nos va a brindar su testimonio acerca de los atentados ocurridos entre los años 80 y 90 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Cuáles fueron los atentados que más recuerdas? Bueno, recuerdo varios, por ejemplo, lo de Tarata, el atentado a Canal 2, frecuencia 2 en esa época. Me acuerdo de que yo vivía muy cerca, en la avenida Venezuela, estaba el Banco Vice, que lo volaron, y volaron el Banco Interbank también. Ahí me acuerdo los atentados en Ayacucho también, de Uchurojay. Pero en sí pues todos los días habían atentados, todos los días habían coches bombas, todos los días volaban antenas, todos los días se iba la luz, todos los días había noticias de muertes, habían bombas. Y me acuerdo también los viajes, que era muy peligroso viajar a la sierra. Yo viajaba a la sierra en esa época, era niña pero me acuerdo mucho. Y era muy en ese momento, como cuando eres niña no te das cuenta de las cosas, ¿no? Pero sí te das cuenta pues que sube gente que tiene armas, y yo escuchaba que no sabíamos si eran policías, si eran militares o si eran terroristas. Pedían documentos. Me acuerdo también de mucho de que aparecían gente colgada, que tú no sabías si llegabas a tu casa. Tú salías a tu casa pero no sabías si llegabas bien. Recuerdo mucho también las tanquetas, el toque de queda era a las 12, a partir de las 12 ya nadie podía salir. Y me acuerdo que yo miraba por la ventana de mi casa, estaba muy niña, y veía pasar las tanquetas del ejército. Era peligroso, y si tenías alguna emergencia tenías que salir pues con tu bandera blanca, ¿no? Era muy peligroso. Gracias. En base al aprendido y escuchar a los entrevistados, podemos decir que sus testimonios fueron claros y precisos respecto a los acontecimientos producidos tanto por Sendero Luminoso como la MRTA, debido a que estas son experiencias que vivieron personas que estuvieron presentes durante esa época e inclusive, pese al pasar de los años, recuerdan a detalle. Esto porque definitivamente era una experiencia que no esperaban acontecer, pero que generó y marcó un antes y un después en la vida de cada uno de ellos. Durante este periodo de caos, como lo fue el terrorismo, no se manejó bien dicha crisis, tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad. Por parte del Estado hubo ausencia e inclusive abandono a ciertas regiones afectadas de manera política, social como económica, y esto dio paso a que el terrorismo inculcara en ellos ideologías. Por parte de la sociedad no hubo empatía ni solidaridad con los hermanos peruanos que vivían en regiones mayormente afectadas. Esto quizá por el racismo y el clasismo que existía parcialmente en